El sol de la tarde caía suavemente sobre la carretera cuando Alex encendió el motor de su coche. Era un día común, o al menos eso parecía. A su lado, Tuna observaba el paisaje con una calma frágil, sosteniendo entre sus manos una pequeña caja de frutas que había preparado para el viaje. Detrás, sentada con una elegancia contenida, estaba Mai, la nueva secretaria de Alex. Desde el primer momento, el aire dentro del coche parecía distinto. No era solo el calor, ni el ruido del tráfico, era algo más invisible, algo que flotaba entre las miradas. Alex intentaba mantener una conversación ligera, hablaba de trabajo, de los planes en la empresa, pero cada palabra que salía de su boca se convertía en un pequeño puente entre dos mundos que no lograban encontrarse. Mai sonreía demasiado, interrumpía con frecuencia, y cada gesto suyo parecía calcular la distancia que la separaba de Alex. Cuando él reía, ella lo miraba con una devoción que no pertenecía a una simple asistente. Tuna, en silencio, bajó la mirada. No era ingenua, sabía lo que una mujer puede esconder detrás de una sonrisa amable. El coche avanzaba, pero el ambiente se hacía más pesado. Alex, sin notarlo, aumentó la velocidad, como si inconscientemente quisiera escapar de aquella tensión. Tuna apretó las manos sobre su falda, intentando que su corazón no la delatara. Quería disfrutar del momento, acompañar a Alex, sentir que aún formaban parte de la misma vida. Pero el reflejo de Mai en el espejo retrovisor era como una sombra persistente. De pronto, Mai rompió el silencio con un tono dulce, casi inocente. «Señor Alex, quizás sería más cómodo si la señorita Tuna viajara en otro coche, ¿no cree?» El sonido de esa frase cayó como un rayo. Alex giró brevemente la cabeza, sorprendido, mientras Tuna sintió que el aire le faltaba. No era una pregunta. Era una amenaza disfrazada de cortesía. El coche siguió su camino, pero algo dentro de Tuna se quebró lentamente. Aquel viaje, que debía ser solo un trayecto tranquilo, se estaba convirtiendo en la primera batalla silenciosa entre el amor y el orgullo. El viaje continuó bajo un cielo que empezaba a oscurecerse. Las nubes, densas y pesadas, se acumulaban como presagio de algo inevitable. Alex, concentrado en la carretera, no parecía notar la tensión que crecía entre las dos mujeres. Pero Tuna sí lo sentía. Cada palabra de Mai era como una aguja invisible que se clavaba en su pecho. En un momento, Alex detuvo el coche frente a una gasolinera. «Voy a cargar combustible», dijo con voz serena. «¿Quieren algo para beber?» «Un café, por favor», respondió Mai con una sonrisa suave. Tuna solo asintió, mirando hacia el horizonte. Cuando Alex se alejó unos pasos, Mai se giró hacia ella. Sus ojos, que hasta entonces habían mostrado cortesía, se llenaron de una frialdad calculada. «Tú no deberías estar aquí, Tuna», susurró con un tono bajo, casi venenoso. «Este no es tu lugar». Tuna la miró, sin entender del todo, aunque el corazón ya le había dado la respuesta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con calma. «Que te estás engañando a ti misma», respondió Mai, inclinándose hacia ella. «Alex tiene responsabilidades, una vida que no puede desperdiciar con una mujer como tú. Si de verdad lo quieres, deberías bajarte de este coche antes de que él tenga que pedírtelo». Las palabras fueron duras, directas, como un golpe al alma. Tuna sintió el peso del orgullo mezclarse con una tristeza profunda.
Quiso responder, pero la voz se le quebró. Mai se recostó hacia atrás, satisfecha, fingiendo indiferencia justo cuando Alex regresaba con los vasos de café. «Todo bien aquí, ¿verdad?», preguntó él con una sonrisa distraída. «Sí, señor Alex», dijo Mai con tono dulce. «Solo hablábamos del clima. Parece que va a llover fuerte». Y como si el cielo la escuchara, una gota cayó sobre el parabrisas, seguida por otra y otra. En cuestión de segundos, la lluvia comenzó a golpear con fuerza el coche, cubriendo el sonido de los corazones que temblaban dentro. Tuna miró por la ventana, viendo las luces distorsionadas por el agua. En ese momento, comprendió que no era solo la tormenta del cielo la que amenazaba con estallar, sino también la del destino. ¿Debería bajarse, como Mai quería? ¿O quedarse y enfrentar lo que vendría? El motor volvió a rugir, y con él, el silencio pesado volvió a llenar el aire. Pero ya nada era igual. La lluvia caía sin descanso, como si el cielo quisiera borrar la carretera frente a ellos. Las gotas golpeaban el parabrisas con una furia que imitaba el temblor en el corazón de Tuna. Alex mantenía el volante firme, sin imaginar la batalla silenciosa que se libraba a su lado. Tuna miraba las luces de la ciudad difuminarse por el cristal empañado. Cada segundo que pasaba, las palabras de Mai resonaban con más fuerza en su mente: si de verdad lo quieres, déjalo ir. El eco era cruel. Dolía porque, en el fondo, había algo de verdad. Alex pertenecía a un mundo distinto, uno donde la apariencia y la posición importaban más que los sentimientos. Ella solo era una sombra que lo acompañaba en un momento de debilidad, o al menos así quería hacerle creer Mai. De pronto, el coche dio un pequeño salto, una rama caída en medio del camino los obligó a detenerse. Alex apagó el motor y salió bajo la lluvia para moverla. En ese instante, Mai se inclinó hacia Tuna con una sonrisa que no ocultaba su intención. Esta es tu oportunidad. Déjalo antes de que te deje él. Tuna bajó la mirada, sus dedos temblaban sobre el cierre del cinturón de seguridad. Afuera, Alex luchaba contra la tormenta, empapado, moviendo la rama con fuerza. Cada movimiento de él era una mezcla de esfuerzo y sinceridad, una sinceridad que ella no podía negar. Mai susurró de nuevo: él no te necesita. Pero fue en ese momento, al mirar a Alex a través del cristal mojado, cuando Tuna recordó cada detalle, la forma en que él la había protegido durante el desastre de la inundación, cómo había buscado a su hijo entre los escombros, cómo había llorado en silencio la primera noche sin hogar. ¿De verdad no me necesita?, pensó con el alma desgarrada. Alex volvió al coche, empapado pero con una sonrisa leve. «Todo bien. Podemos seguir», dijo, arrancando el motor. Entonces miró a Tuna. «¿Tienes frío?». Esa pregunta simple, casi insignificante, bastó para romper la pared de dudas en su interior. Tuna lo miró fijamente y negó con la cabeza, aunque las lágrimas ya corrían por su rostro. Mai desvió la mirada hacia la ventana, su expresión endurecida por un sentimiento que ni ella misma quería reconocer: la envidia. El coche avanzó de nuevo, atravesando la tormenta. Pero dentro, algo había cambiado. Tuna ya no estaba huyendo. Ahora estaba luchando, aunque el precio de esa lucha aún estaba por revelarse. El rugido de la lluvia se confundía con el del motor. La carretera,
cubierta de agua, parecía una serpiente brillante que se perdía entre la oscuridad. Dentro del coche, el silencio era espeso, casi insoportable. Mai fingía revisar documentos en su tableta, pero sus ojos iban una y otra vez hacia el espejo retrovisor, donde podía ver el reflejo tranquilo de Alex y el rostro pensativo de Tuna. La tensión era una cuerda estirada al límite. Hasta que Mai decidió romperla. Alex, dijo de pronto con una voz suave pero cargada de intención, los frenos parecen responder lento. Quizás deberías revisar el coche. ¿Lento? Preguntó él, frunciendo el ceño. Sí, acabo de sentir un pequeño tirón hace un rato, añadió, con la mirada fija en Tuna, como si esas palabras fueran solo para ella. Alex asintió, pero antes de poder detenerse, Mai dio un paso más allá. Fingió que su cinturón se había trabado, y en un movimiento rápido, tiró del freno de mano. El coche patinó violentamente sobre el asfalto mojado. Mai. ¿Qué haces? Gritó Alex mientras giraba el volante con todas sus fuerzas. El vehículo dio una vuelta brusca, los neumáticos chillaron y el mundo pareció girar durante unos segundos eternos. Tuna cerró los ojos, sintiendo el miedo recorrerle el cuerpo. Luego, un golpe seco, y el coche quedó detenido al borde de la carretera, a pocos metros de una zanja. El silencio volvió, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. ¿Estás loca?, exclamó Alex, respirando agitadamente. Mai fingió temblar, con lágrimas falsas en los ojos. Lo siento, solo quería ayudar, pensé que algo andaba mal. Tuna, aún con el corazón acelerado, miró el rostro de Mai. No necesitaba pruebas, la mentira estaba escrita en sus ojos. Alex salió del coche, revisando los daños. El coche está bien, dijo después de unos minutos, pero no podemos seguir ahora. Tendremos que esperar a que pase la tormenta. Se recostó contra la puerta, empapado, mientras Tuna salía y se acercaba a él con un paraguas. ¿Estás bien?, le preguntó con voz temblorosa. Sí, pero tú, Alex la miró, con una mezcla de miedo y ternura. No quiero que nada te pase. Esa confesión, dicha sin planear, quedó suspendida entre ambos. La lluvia caía con menos fuerza ahora, pero el aire estaba cargado de verdad. Mai, dentro del coche, los observaba con una mezcla de rabia y desesperación. Su plan no solo había fallado, sino que había acercado aún más a quienes quería separar. El destino, caprichoso, parecía tomar partido. La tormenta finalmente comenzó a disiparse. El sonido de la lluvia se volvió un murmullo suave, casi un suspiro del cielo cansado. El aire olía a tierra mojada y a verdad próxima. Alex encendió una linterna y se giró hacia el coche. Tenemos que hablar, dijo con una firmeza que Tuna nunca le había escuchado antes. Mai lo miró, fingiendo inocencia. ¿Hablar de qué, señor Alex? Él dio un paso más cerca, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de decepción y rabia contenida. De lo que acabas de hacer. Mai trató de sostener su mirada, pero su voz titubeó. Yo solo, pensé que el coche, no mientas. La interrumpió Alex. Tiraste del freno a propósito. ¿Querías asustarla? ¿O tal vez querías que pasara algo peor?
El silencio fue inmediato. Solo se escuchaba el viento moviendo las ramas de los árboles. Tuna, que observaba desde un lado, sintió el corazón encogerse. No deseaba venganza, solo verdad. Mai bajó la mirada, su máscara cayendo poco a poco. No quería hacerle daño. Solo, su voz se quebró. No soporto verla contigo. Ella no pertenece a tu mundo. Alex guardó silencio por unos segundos eternos. Luego respondió con calma, pero con el peso de la decisión en cada palabra: tal vez es mi mundo el que no merece a alguien como ella. Las palabras flotaron en el aire, tan firmes que ni el viento se atrevió a romperlas. Mai apartó la vista, sabiendo que había perdido mucho más que su trabajo. Perdió algo que nunca le perteneció, el corazón de Alex. Él abrió la puerta, y sin mirarla más, dijo: a partir de mañana, no vuelvas a la oficina. Te deseo suerte, Mai. Cuando Alex volvió hacia Tuna, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó suavemente. Él la miró, con una ternura que nacía del cansancio y del amor verdadero. Porque estoy cansado de perder lo que importa. Y tú, Tuna, importas más que todo. Ella quiso responder, pero las palabras se ahogaron entre lágrimas. Solo alcanzó a tomar su mano, cálida a pesar del frío de la noche. El cielo se abrió un poco más, dejando ver una estrella solitaria. Alex la señaló. ¿La ves?, susurró. Aunque la tormenta la cubra, sigue ahí. Como nosotros. Tuna sonrió, apoyando su cabeza sobre su hombro. La carretera seguía mojada, el aire seguía frío, pero el corazón de ambos había encontrado calma. Y mientras el coche volvía a avanzar lentamente por la noche, Mai se quedó atrás, bajo la lluvia, comprendiendo que el destino nunca se deja manipular por la ambición, sino que obedece solo al lenguaje silencioso del amor sincero.